Bueno, estamos de vuelta a ras de suelo y saludo a Adrián López. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Adrián es un colega, periodista al que respeto muchísimo, director del Periódico Noroeste, y pues quien ha seguido informando, nos ha venido informando de cómo se está viviendo esta pandemia en el estado de Sinaloa, que a la postre demostró o mostró un número mayor de contagios y también de muertes en comparación con otras entidades. Adrián, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Adrián, no te escuchamos. Parece que está muteado, dicen. Yo lo veo activo, ¿me Ahora sí, escucha? Adrián. Ahora te escucho perfectamente. Ok. Adrián, ¿cómo está? ¿Cómo está la salud y cómo están las cosas en tu estado? Todos muy bien en mi familia, el equipo, todos bien, gracias. El estado, pues con números que nos preocupan a todos. Sinaloa está en el top 5, en el top 5 de los estados con el mayor número de casos confirmados y también en el top 5 de decesos. Y pues eso nos preocupa a todos. ¿Tienes alguna explicación, Adrián, para estos números? Sinaloa no está en el top 5 de las entidades más pobladas, no está en el top 5 de las ciudades más densamente pobladas y pues no está en el top 5 de los estados que tienen peor infraestructura hospitalaria. Entonces, ¿por qué sí aparece en el top 5 de las entidades más vulneradas por este virus, por este conjunto de enzimas que tanta lata nos está dando? Pues primero habría que explicar un poquito cómo están los casos y digamos que el 70-73% de los casos confirmados en Sinaloa están en Culiacán. Después le siguen los municipios más grandes que son Ahome y Mazatlán, que están muy parejos. Mazatlán ha venido creciendo fuerte en la última semana, prácticamente duplicó sus casos en los últimos 7 días, mientras que Ahome y Culiacán han crecido a tasas cercanas al 40% en la última semana. Y habría que decir que sucede en Culiacán y yo allí aventuro 3 o 4 ideas. La primera, que no hay que olvidar que Sinaloa es un estado mayoritariamente en lo económico primario, es un gran estado productor de alimentos, tanto en el campo, en la pesca, en la ganadería, y como los alimentos son una actividad esencial, es muy difícil parar un estado así. Hay una gran movilidad todavía de gente en el tema primario, ¿no? Y no solamente hablo de la gente que trabaja en el campo, sino de las cadenas de suministro que eso implica en transporte, en logística, en empaque, en procesado de alimentos. Eso está allí. La otra cosa tiene que ver con la gran conectividad, creo que tiene Sinaloa, en específico Culiacán, con Baja California. Hay una gran cantidad de vuelos entre Tijuana y Culiacán y pues todos sabemos que el virus empieza importado en todo el mundo y bueno, nosotros creemos que uno de los brotes importantes en Culiacán tiene que ver con esta amplia conectividad que hay entre Baja California y Sinaloa, toda vez que Baja California también tiene un alto número de contagio. Y aventuraría una tercera que sí tiene que ver con cómo los sinaloenses y mayoritariamente los culichis han lidiado con las políticas de distanciamiento social de la cuarentena, ¿no? Ha circulado ya por todo el país que pues ahora el Día del Niño, en todo el país la gente salió a comprar pasteles y pizzas, pero en particular en Culiacán, pues las colas fueron muy obvias y la aglomeración de gente en distintos establecimientos fue muy obvio. Y ahí cito a un sociólogo, Tomás Guevara, sinaloense, que se ha dedicado muchos años a estudiar cómo lidian los sinaloenses con la cultura de la legalidad y el respeto por las reglas, y pues eso no nos distingue mucho, ¿no? La cultura, la narcocultura, han influido fuerte en cómo el sinaloense y el culichi y respetan el Estado de Derecho de maneras muy cotidianas, simplemente porque llevamos 50 años digamos que conviviendo con un crimen organizado que irrespeta esas leyes de maneras todavía más fuertes, ¿no? A ver, déjame entrar con tiento a algunos de los argumentos. El primero, pues sí, confirma que las entidades más globalizadas son las primeras que se contagiaron y pues Sinaloa sí está entre las 5 entidades más globalizadas del país.
por la vía que tú quieras trazar, sea la marítima, sea la turística y desde luego sea la comercial vía la frontera con Baja California. Ahora, déjame irme al segundo tema que me parece muy interesante, porque no nos alcanzamos a creer que una buena distancia, incluso el confinamiento, haría que estemos fuera de este problema más pronto. Y cada cultura regional en el país pues está reaccionando de manera distinta, bueno, cada cultura incluso en el mundo. ¿Tú lo que dirías es que el culiche en particular no se cree la gravedad del asunto? ¿No se cree la seriedad de las normas impuestas? ¿O no está dispuesto a someterse a norma distinta de su propio arbitrio, su propia voluntad, Adrián? Yo creo que el tema de la credibilidad sobre los datos que se nos presentan, sobre la información que hay, en todo el mundo lo hemos ido digiriendo en función de cómo la enfermedad se ha ido presentando, ¿no? Yo creo que el culiche ha ido entendiendo ahora que sabe de más casos, hay más de 1,100 casos en Sinaloa, de los cuales casi 800 están en Culiacán. Algo muy importante y es que ya de pronto todos empezamos a tener un conocido, ¿no? Todos empezamos a sentir el virus, digamos, más cerca de nuestro círculo, el famoso Rock Hudson Moment, ¿no? Lo que te confirma que si alguien que sí conozco lo tiene, entonces sí existe y es real, más allá de lo que dicen los medios o los políticos o las autoridades. Creo que allí no, en eso no somos muy distintos, pero en la segunda parte, en el tema de sentir que a mí no me va a afectar igual o que yo puedo sortear y sustraerme de esas medidas de distanciamiento social porque soy más astuto o porque así somos acá, creo que ahí hay una buena carga de razón. El culichi durante mucho tiempo ha aprendido a respetar la ley, porque si yo estoy en el semáforo esperando a que cambie el rojo y veo como una camionetota al lado, una camioneta europea al lado, se pasa el alto y luego veo que otro también lo hace, pues llega un punto en que aunque yo no traiga esa camionetota, también lo intento, ¿no? Si alguien en el estacionamiento del centro comercial se estaciona en el lugar de discapacitados, porque trae una camionetota y se puede subir al camellón y yo no la traigo, pues luego en la siguiente yo también lo intento si veo que no pasa nada, que no hay consecuencias y que la impunidad en lo legal y también en lo social, la permisividad social lo permite, ¿no? Y en eso Sinaloa, pues tristemente, Culiacán sobre todo, pues se ha vuelto todo un emblema. Yo sí creo que la cultura de la transgresión de la ley, promovida, fomentada y ejemplificada a diario por el narcotráfico, pues por supuesto permea, ¿no? A nivel social. Adrián, recientemente publicó Ignacio Ramonet, director del periódico Le Monde Diplomatique, que publicó el texto también en La Jornada, decía que estamos viviendo en el mundo una cosa extraña que él llamaba la paz coronavírica. Que decía, pues en Yemen, ¿no? En Siria, en Líbano, en Gaza, pues todo el mundo está en paz. O sea, el coronavirus impuso, entre otras cosas, la paz. Y pues yo te pregunto, en el caso de ustedes, porque pues escucho a los hijos de Joaquín Guzmán Loera sentenciando que esta es época de paz y que nadie se mueva, los veo repartiendo cajas y despensas, y te pregunto si en efecto, por lo menos como beneficio, Sinaloa está experimentando esto que llama, insisto, Ramonet, la paz coronavírica. Bueno, Sinaloa tiene desde el año pasado, de hecho desde finales del año antepasado, una clara tendencia en la disminución de homicidios dolosos. El año pasado ha sido la tasa más baja de homicidio doloso, 30 más o menos, 29, que en los últimos 10, 12 años, y por primera vez nos empezamos a acercar a los niveles que tuvimos antes de la famosa epidemia de violencia de 2009-2010, después de que Calderón inició la estrategia frontal contra el narcotráfico y que el cártel de Sinaloa se fraccionó entre los Beltrán Leiva y los Guzmán y compañía, ¿no? Y creo que hay varias explicaciones ahí de por qué esa tasa de homicidio doloso ha venido bajando. La primera es que sí,
desde el principio este gobernador Quirino Ordaz decidió militarizar la seguridad pública, y mientras a nivel nacional estábamos discutiendo la creación de la Guardia Nacional, que a mí me parece un escalón más en la militarización de la seguridad pública, el gobernador Quirino Ordaz la militarizó sin tener ley de Guardia Nacional, y prácticamente se trajo 2.000, 2.500 elementos de la policía militar, lo subió arriba de las patrullas y eso empezó ahí. Otra cosa que también hay que reconocer es que la sociedad civil organizada empezó a hacer un seguimiento mensual, pormenorizados, reuniéndose con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, reuniéndose con los secretarios de seguridad para dar seguimiento en específico al tema de homicidio doloso en el Estado. Y creo que ese seguimiento, ese acompañamiento, si bien no tiene una injerencia directa en la política pública, porque los que deciden son los funcionarios, sí, evidentemente la supervisión, como en todas las tareas humanas, funciona, ¿no? El escrutinio, el patrullaje. el monitoreo, exactamente. Pero hay otra cosa que, y de hecho tan es así que por primera vez Sinaloa, en este índice de paz que presenta el Instituto para la Paz y la Economía de Nueva York, que se presentó ayer, por primera vez Sinaloa no está en los últimos lugares, durante mucho tiempo estuvo en los últimos lugares, es el estado que mayor avance en posiciones presentó en los últimos 5 años, y nos encontramos en el lugar 18, que para Sinaloa es un gran logro, ¿no? Hay que reconocer que en cómo se calcula este índice, que tiene 2 partes, de paz positiva y de paz negativa, en la parte de paz negativa los homicidios pesan muchísimo. Y bueno, como eso se ha reducido sustancialmente, pesa. Pero hay que agregar otra cosa, que es que los homicidios han bajado mucho, pero los desaparecidos han crecido muy fuerte. Sinaloa es uno de los pocos estados donde estas gráficas se cruzan. Ya tenemos más denuncias por privación de la libertad en Sinaloa que denuncias por homicidio diario. Casi 2.5 desaparecidos por cada homicidio. Y eso es muy grave, porque significa también que el crimen organizado aprendió que es mejor desaparecer que matar. O que matar, digamos, en la vía pública, donde hay nota, donde todo el mundo lo ve, donde cuenta la estadística, mientras que desaparecer tiene una cifra negra de denuncia más alta, evidentemente no hay nota, la familia se va a dedicar a buscar a ese desaparecido durante muchos años, tal vez lo encuentre, tal vez no, el porcentaje de hallazgos es menor al 10%, etcétera. Y si a eso agregas la epidemia, perdón por el preludio tan largo, sí, ahora sí. Yo creo que acá no ha cambiado gran cosa. Más bien yo he estado revisando las estadísticas nacionales. Abril fue un mes muy violento, marzo ya era el récord de violencia en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, y no veo que esté teniendo el distanciamiento social una gran injerencia en la violencia homicida en el país. Pareciera que el distanciamiento no está aplicando pues para el crimen organizado. Estos mensajes, audios, videos que circulan del cártel de Sinaloa llamando al toque de queda, etcétera, no lo siento yo así en la realidad. O sea, pareciera que la gente más bien está pues atendiendo en términos de la información que tiene, no condicionada por un toque de queda, como el que sí sucedió el ¿Pero 10 son de mayo, actos de publicidad de los hijos de Joaquín Guzmán? ¿O qué son esos videos? Pues porque sí tiene algo de curioso, ¿no? Que funcionen como si fuera un brazo militar, ¿no? Anunciando toque de queda, ¿no? Pues mira, no deja de ser curioso, pues. Yo creo que sí es parte de la estrategia narrativa del crimen organizado, de la estrategia discursiva, de llenar un vacío ahí, de hacerse presentes, de mandar el mensaje, como siempre, de todo modelo mafioso, de estar a favor de la gente, como lo hicieron cuando el Culiacanazo, durante todo el fin de semana posterior, estuvieron circulando videos, audios y textos diciendo: nosotros solo nos defendimos, ¿no? Nosotros no le queríamos hacer daño a nadie. Y como sabemos aquí que lo comentamos contigo. Exactamente, que luego intentaron ir a pagarle los daños a los restaurantes que habían sufrido en sus fachadas daños materiales por las balaceras, etcétera, ¿no? Yo lo veo sí como una estrategia siempre permanente de reconciliación y de estar bien con la comunidad en la que hace un negocio, ¿no? Exactamente, pues porque el crimen organizado necesita esa base social. Me es inevitable la conversación, entrevista que tuvieron el lunes pasado, lunes de la semana anterior, digamos, a Jesús Esquivel, corresponsal nuestro, por cierto, en Washington, y la ex embajadora Roberta Jacobson, pues ha levantado ámpula
al punto donde la propia Jacobson ha tenido que decirse y desdecirse, a pesar de que ahí están las grabaciones de esa entrevista. Yo quisiera un poco tu reflexión desde el punto de vista de un periodista riguroso, pero también desde un observador próximo a los posibles vínculos y alianzas que en efecto pudo haber habido de orden político entre aquella empresa de Sinaloa, comandada entonces por el Chapo Guzmán y Mayo Zambada, y el gobierno de Felipe Calderón, comandado en el tema de la seguridad por Genaro García Luna. Lo escribí en su momento cuando se detuvo a García Luna. Yo creo que, pues tristemente, la detención de García Luna en Estados Unidos, creo que la pista en términos del rigor que va a seguir el gobierno de Estados Unidos es el dinero, ¿no? Cómo un personaje como García Luna logra tener esas cantidades en esas cuentas, y eso no se explica pues de manera legal, al menos a simple vista, ¿no? Creo que tendrán que explicarlo. Ahora, yo sí creo también que evidentemente, luego más o menos eso dijo la ex embajadora, pues como teníamos rumores no podíamos hacer nada en lo concreto, ¿no? No podíamos hacer nada en lo formal porque nunca pudimos comprobar esos rumores, aunque era como secreto a voces, ¿no? Curiosamente pareciera que el secreto a voces, el único que no lo conocía era su jefe directo, Felipe Calderón. Creo que ahí es donde... A ver, te voy a detener ahí un segundo, porque tú tienes un amigo en común conmigo y además en más de un sentido ha sido mentor tuyo, que pues advirtió, y me refiero desde luego al señor Cloutier, que advirtió esto desde la época en que Felipe Calderón era presidente. Yo recuerdo artículos suyos, declaraciones suyas de Manuel Cloutier diciéndole a Felipe Calderón, con quien tenía una relación de amistad previa, pues que el Chapo Guzmán seguía haciendo y deshaciendo en Sinaloa. Sí, perdón, pero no era un rumor de estos que corren abajo de los ríos. Allá en tu tierra, pues una voz de ese tamaño, ¿no? Lo decía una y otra vez, y pues si mal no recuerdo, también tu periódico lo dijo muchas veces. Por eso me cuesta un poco trabajo pensar ahora que resulta que nadie lo sabía, pues, ¿no? Nadie lo sabía en dónde. No, y además tenías hechos concretos, ¿no? O sea, tenías personajes específicos vinculados, con nombre y apellido, pues. Por eso parece increíble que ahora Calderón diga, pues no tenía ni la menor idea, ¿no? Obré de buena fe, y creo que ahí pues hablas o de complicidad o hablas de ineptitud en ese sentido. A ver, Ahora, pues tampoco, apuesta, también creo, mójate los pies. sí, ¿Inocencia o doble cara, como diría Roberto Jacobson? exactamente, exactamente. Y Pero la exactamente, otra, ¿dónde te colocas tú? no, yo creo, como alguna vez dijo un exgobernador de Sinaloa, Juan Millán, que también habría que reconocer, y se lo dije yo también en algún evento público cuando se presentó un libro sobre sus memorias. Él era el gobernador de Sinaloa cuando asesinaron a Rodolfo Carrillo en Culiacán, y su jefe de la policía, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, que luego rescató Maloba, pues le proveía seguridad personal a este capo de la droga, ¿no? Y este presidente, este gobernador que decía que lo sabía todo, porque espiaba, porque tenía un gran aparato de espionaje, cuando le preguntaron sobre Rodolfo Carrillo, dijo, hay cosas que un gobernador no sabe. Y yo creo que eso es un poco lo que le sucede a Calderón. No podemos creerle que no supiera. Entiendo que fuera un personaje cercano, que fuera una pieza clave en su estrategia, pero creo que pensar que no lo sabía es realmente pecar de ingenuidad. Ahora, de allí a que eso tenga que pasar por una consulta ciudadana para decidir si hay alguna culpabilidad concreta y específica, pues también me parece que es llevarlo a un terreno muy, muy pantanoso, ¿no? Hay que Sí, recordar... ayer le dedicamos una discusión muy fuerte jurídica al tema, pero pues no dejo de ver la astucia política al plantearlo y ahí me llama la atención la pregunta que te voy a hacer. Adrián, si hicieran una consulta popular en Culiacán sobre juzgar o no a Felipe Calderón, ¿tienes alguna idea de por dónde saldría más o menos el viento? Híjole, muy, muy complicado, ¿no? Yo no sé lo que el pueblo piensa. Lo que sí creo es que Sinaloa fue uno de los estados que más
fuerte votó por Andrés Manuel López Obrador y que dado el discurso antagonista entre ambos, pues creo que Calderón no saldría muy bien parado, ¿no? Pero evidentemente es pura especulación, y también creo que es una especulación un tanto ociosa y hasta dañina de cómo queremos hablar de estas cosas, porque deberíamos estar hablando de estas cosas pues desde el punto de vista formal y, como dices tú, jurídico y legal, porque lo que no se vale es que todo esto sea parte de la diatriba, pues, de ambos lados, de que son muy claros los dos polos de discurso en este sentido, el presidente y el expresidente, mientras que donde se detuvo y donde se pretende juzgar a García Luna es en Estados Unidos y no acá. Adrián López, director del Noroeste, periodista, amigo y desde luego sinaloense, bastante connotado. No sabes cuánto te agradezco estas conversaciones que nos permiten de tanto en tanto seguirle el pulso a tu entidad, una entidad a la que quiero tanto. Te mando un abrazo fuerte, que sea virtual y que pronto nos podamos encontrar físicamente, querido Adrián. Un abrazo, Ricardo, y muchas gracias por la entrevista. Abrazo, nos vamos a corte. De vuelta, vamos a hacer este recorrido internacional para ver cómo está haciendo la vuelta a la normalidad, si es que la hay, en países como España, como Francia, Inglaterra todavía no, porque ahí las cosas todavía están en el pico más elevado de contagios y de mortandad. Los dos países empiezan ya a ver la luz al final del túnel. Corte y regresamos. Esto es La Octava y aquí trabajamos a ras del suelo.